Artículo 231. Fundamento y ámbito de aplicación. 1. El régimen disciplinario de los reclusos estará dirigido a garantizar la seguridad y el buen orden regimental, y a conseguir una convivencia ordenada, de manera que se estimule el sentido de responsabilidad y la capacidad de autocontrol, como presupuestos necesarios para la realización de los fines de la actividad penitenciaria. 2. El régimen disciplinario se aplicará a todos los internos, con la excepción establecida en el artículo 188.4 de este reglamento, con independencia de su situación procesal y penitenciaria, tanto dentro de los centros penitenciarios como durante los traslados, conducciones o salidas autorizadas que se realicen. Artículo 232. Principios de la potestad disciplinaria. 1. La potestad disciplinaria se ejercerá por la comisión disciplinaria, sin perjuicio de las atribuciones del director para la imposición de sanciones por faltas leves, de acuerdo con los principios establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica General Penitenciaria, así como en el título 9 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y en este reglamento. 2. En los términos establecidos en este reglamento, las sanciones impuestas podrán ser reducidas o revocadas. Si se trata de sanciones de aislamiento, podrá suspenderse su efectividad o aplazarse su ejecución. 3. Queda prohibida la aplicación analógica. 4. Aquellos hechos que pudiesen ser constitutivos de delito podrán ser también sancionados disciplinariamente cuando el fundamento de la sanción sea la seguridad y el buen orden regimental. En estos casos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los hechos serán puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial competente, previa realización, en su caso, de las diligencias de prevención que se consideren necesarias. Capítulo 2. Determinación de las sanciones. Artículo 233. Correlación de infracciones y sanciones. 1. Por la comisión de las faltas muy graves, tipificadas en el artículo 108 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, podrán imponerse las siguientes sanciones. A. Sanción de aislamiento en celda de 6 a 14 días de duración, siempre que se haya manifestado una evidente agresividad o violencia por parte del interno o cuando éste, reiterada y gravemente altere la normal convivencia del centro. B. Sanción de aislamiento de hasta 7 fines de semana. 2. Por la comisión de las faltas graves, tipificadas en el artículo 109 del Reglamento Penitenciario aprobado por el Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, podrán imponerse las siguientes sanciones. A. Sanción de aislamiento en celda de lunes a viernes por tiempo igual o inferior a 5 días, siempre que concurran los requisitos de la letra A del apartado anterior. B. Las restantes faltas graves se sancionarán con privación de permisos de salida por tiempo igual o inferior a 2 meses. Limitación de las comunicaciones orales al mínimo tiempo previsto reglamentariamente durante un mes como máximo o privación de paseos y actos recreativos comunes desde 3 días hasta un mes como máximo. 3. Las faltas leves tipificadas en el artículo 110 del Reglamento Penitenciario aprobado por el Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo. Solo podrán corregirse con privación de paseos y actos recreativos comunes de hasta 3 días de duración y con amonestación. Artículo 234. Graduación de las sanciones. En cada caso concreto, la determinación de la sanción y de su duración se llevará a efecto atendiendo a la naturaleza de la infracción, a la gravedad de los daños y perjuicios ocasionados, al grado de ejecución de los hechos, a la culpabilidad de los responsables y al grado de su participación en aquellos, así como a las demás circunstancias concurrentes. Artículo 235. Repetición de la infracción. 1. Conforme a lo establecido en el artículo 42.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en los casos de repetición de la infracción, las sanciones podrán incrementarse en la mitad de su máximo. 2. A tales efectos, habrá repetición de la infracción cuando al interno responsable de la falta disciplinaria se le hubiese impuesto con anterioridad otra u otras sanciones firmes por infracciones graves o muy graves y las correspondientes anotaciones en su expediente no hubiesen sido canceladas. Artículo 236. Concurso de infracciones. 1. Al culpable de 2 o más faltas enjuiciadas en el mismo expediente,
Se le impondrán las sanciones correspondientes a todas ellas para su cumplimiento simultáneo si fuera posible y, no siéndolo, se cumplirán por el orden de su respectiva gravedad o duración. 2. En este último supuesto, el máximo de cumplimiento no podrá exceder nunca del triplo del tiempo correspondiente a la sanción más grave, ni de 42 días consecutivos en caso de aislamiento en celda. 3. Cuando en los supuestos de cumplimiento sucesivo de sanciones de aislamiento en celda, éstas superen, en su conjunto, los 14 días de aislamiento, deberán ser aprobadas todas ellas por el juez de vigilancia penitenciaria, según lo dispuesto en el artículo 76.2, d, de la Ley Orgánica General Penitenciaria. 4. Cuando un mismo hecho sea constitutivo de dos o más faltas o cuando una de ellas constituya medio necesario para la comisión de otra, se aplicará, en su límite máximo, la sanción correspondiente a la falta más grave, salvo que la suma de las sanciones que procedan castigando independientemente las infracciones cometidas resulte de menor gravedad, en cuyo caso se aplicarán estas. Artículo 237. Infracción continuada. 1. Será sancionable como infracción continuada la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejante precepto, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. 2. En estos casos, se impondrá la sanción correspondiente a la infracción más grave en su límite máximo. Artículo 238. Depósito de objetos y sustancias prohibidos. Respecto de las sustancias y objetos prohibidos que se utilicen por los responsables de las infracciones disciplinarias en la comisión de faltas, se procederá como se indica en los artículos 51 y 70 de este reglamento. Artículo 239. Reparación de los daños materiales causados. La reparación de los daños o deterioros materiales causados por los responsables de las infracciones disciplinarias, así como la indemnización a las personas perjudicadas, será exigible a aquellos utilizando el procedimiento legal correspondiente. Capítulo 3. Procedimiento. Artículo 240. Procedimiento. Los procedimientos para la imposición de sanciones por faltas disciplinarias se ajustarán a lo dispuesto en los artículos siguientes. Sección primera. Iniciación. Artículo 241. Formas de iniciación e información previa. 1. Cuando aprecie indicios de conductas que puedan dar lugar a responsabilidad disciplinaria, el director del establecimiento acordará de oficio y motivadamente la iniciación del procedimiento sancionador de alguna de las siguientes formas. A. Por propia iniciativa, cuando tenga conocimiento de la existencia de conductas o hechos susceptibles de constituir infracción disciplinaria a través de parte de funcionario informado por el jefe de servicios o por cualquier otro medio. B. Por petición razonada realizada por otro órgano administrativo que no sea superior jerárquico. C. Por denuncia escrita de persona identificada que exprese el relato de los hechos que pudieran constituir infracción, fecha de su comisión y todo cuanto sea posible para la identificación de los presuntos responsables. 2. El director también acordará de oficio la iniciación del procedimiento como consecuencia de orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico. 3. Para el debido esclarecimiento de los hechos que pudieran ser determinantes de responsabilidad disciplinaria, el director podrá acordar la apertura de una información previa, que se practicará por un funcionario del establecimiento designado por el director, quien elevará a aquel un informe con el resultado y valoración de las diligencias practicadas. Dicha información previa se acordará siempre que un interno formule denuncia de hechos susceptibles de sanción disciplinaria, salvo cuando ésta carezca manifiestamente de fundamento. Sección segunda. Instrucción. Artículo 242. Nombramiento de instructor y pliego de cargos. 1. El director nombrará instructor al funcionario que estime conveniente, excluyendo al que haya practicado la información previa y a los que puedan estar implicados en los hechos. 2. El instructor del expediente disciplinario, a la vista de los indicios que se desprendan de los escritos mencionados en el artículo anterior, formulará pliego de cargos dirigido al interno cuya conducta sea presuntamente constitutiva de falta disciplinaria, en el cual se hará constar lo siguiente. A. Identificación de la persona imputada. B. Forma de iniciación del procedimiento. C. Número de identificación del instructor y puesto de trabajo que ocupa. D. Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuye tal competencia. E.
Relación circunstanciada de los hechos imputados. F. Calificación jurídica de tales hechos, indicando el apartado concreto del artículo del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, en el que puedan estar comprendidos, así como las sanciones que, en su caso, se podrían imponer con la misma indicación del precepto aplicable de dicho reglamento. G. Medidas cautelares que se hayan acordado, sin perjuicio de las que puedan adoptarse durante el procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243. H. Indicación de que el interno dispone de 3 días hábiles desde el momento de su recepción para presentar pliego de descargos por escrito o para comparecer ante el instructor y alegar verbalmente, sin perjuicio del derecho que le asiste a presentar alegaciones y aportar documentos y otros elementos de juicio, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. El interno podrá alegar todo aquello que considere oportuno sobre los cargos formulados, proponiendo las pruebas que estime conveniente para su defensa. Y, indicación de que el interno puede asesorarse por letrado, funcionario o por cualquier persona que designe durante la tramitación del expediente y para la redacción del pliego de descargos. J. Posibilidad de asistirse de un funcionario o interno como intérprete si se trata de un interno extranjero que desconozca el castellano. K. Fecha y firma del instructor del expediente. Artículo 243. Medidas cautelares. 1. El director, en el ámbito de las facultades que le atribuye este reglamento, por sí o a propuesta del instructor del expediente disciplinario, podrá acordar en cualquier momento del procedimiento, mediante acuerdo motivado, las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y el buen fin del procedimiento, así como para evitar la persistencia de los efectos de la infracción. 2. Estas medidas quedarán reflejadas en el expediente del interno y deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan garantizar en cada supuesto concreto, y su adopción será notificada al interno y puesta en conocimiento del juez de vigilancia penitenciaria. 3. También se adoptarán, en su caso, las medidas de protección exigidas por el aseguramiento de la persona del imputado o de los otros internos. 4. Cuando la sanción que recayese, en su caso, coincida en naturaleza con la medida cautelar impuesta, ésta se abonará para el cumplimiento de la sanción. Artículo 244. Tramitación. 1. Cursada la notificación del pliego de cargos al que se refiere el artículo 242, el instructor realizará de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen de los hechos y recabará los datos e informes que considere necesarios. 2. Dentro de los 10 días siguientes a la presentación del pliego de descargos o a la formalización verbal de alegaciones, o transcurrido el plazo previsto en el artículo 242.2 h, si el interno no hubiese ejercitado su derecho, se practicarán las pruebas pertinentes propuestas por él mismo y las que el instructor considere convenientes. 3. Si alguna prueba propuesta por el interno fuese estimada improcedente o innecesaria, se hará constar así, expresamente por el instructor, en acuerdo motivado. Solo podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que no puedan alterar la resolución final del procedimiento, o que sean de imposible realización. 4. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto al interesado para que, en un plazo de 10 días, alegue o presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes. Se tendrá por realizado el trámite de audiencia si antes del vencimiento del plazo el interno manifiesta su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones. Artículo 245. Propuesta del instructor. Una vez concluida la tramitación del expediente, el instructor formulará propuesta de resolución y la elevará, junto con aquel, a la comisión disciplinaria para que ésta acuerde lo que proceda, notificando la propuesta al interno con indicación de su derecho a alegar verbalmente ante la comisión en la primera sesión que ésta celebre. Sección tercera. Resolución. Artículo 246. Resolución. 1. La comisión disciplinaria, en la primera sesión ordinaria que celebre o en sesión extraordinaria convocada al efecto, escuchará las alegaciones verbales que, en su caso, pueda formular el interno, y, acto seguido, declarará la no existencia de infracción o responsabilidad o impondrá motivadamente la sanción correspondiente a los hechos declarados probados. 2.
El acuerdo deberá dictarse en el plazo máximo de 3 meses desde la iniciación del procedimiento disciplinario. Se entenderá caducado el procedimiento disciplinario y se procederá al archivo de las actuaciones, de oficio o a solicitud del interesado, cuando, una vez vencido el plazo señalado en este apartado para dictar resolución o, en el supuesto del procedimiento abreviado, el señalado en el artículo 251.1, esta no se adoptase en el plazo de los 30 días siguientes, siempre que la demora no fuera imputable al interesado, así como cuando durante la tramitación se produzca la excarcelación por la libertad definitiva o provisional del presunto infractor. 3. El instructor del expediente no podrá participar en las deliberaciones de la comisión disciplinaria ni podrá tomar parte en las votaciones sobre los expedientes que haya instruido. También quedan excluidos de estas aquellos miembros del citado órgano que, en su caso, hubieran tenido participación en los hechos o hubieran practicado actuaciones determinantes para la iniciación del expediente disciplinario. 4. Antes de dictar la resolución, la comisión disciplinaria podrá decidir la realización por el instructor de las actuaciones y pruebas complementarias indispensables para resolver el procedimiento. En este caso, antes de elevar nuevamente el expediente a la comisión disciplinaria, el instructor pondrá de manifiesto al interno lo actuado y le entregará copia de la nueva propuesta, con indicación del derecho a alegar a que se refiere el artículo 245. Artículo 247. Acuerdo sancionador. El acuerdo sancionador deberá contener: a. El lugar y la fecha del acuerdo. b. Órgano que lo adopta. c. El número del expediente disciplinario y un breve resumen de los actos procedimentales básicos que lo hayan precedido. En el supuesto de haberse desestimado la práctica de alguna prueba deberá expresarse la motivación formulada por el instructor en su momento. d. Relación circunstanciada de los hechos imputados al interno, que no podrán ser distintos de los consignados en el pliego de cargos formulado por el instructor, con independencia de que pueda variar su calificación jurídica. Si la comisión disciplinaria constatare que se ha calificado erróneamente la conducta del presunto infractor y ello implicase la imposición de una sanción por falta más grave que la que se le hubiese imputado en el pliego de cargos, ordenará al instructor la formulación de un nuevo pliego de cargos con la calificación determinada por la comisión disciplinaria, concediéndose al interno el trámite previsto en el artículo 244.4. Excepcionalmente, podrá acordar el instructor la práctica de nuevas pruebas cuando resultase imprescindible para la defensa del interno ante la nueva calificación efectuada. Artículo y apartado del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, en el que se estima comprendida la falta cometida. F. Sanción impuesta y artículo del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, que la contempla y si la misma es de ejecución inmediata según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 124 de dicho reglamento. G. Indicación de si la ejecución de la sanción de aislamiento ha sido aplazada por motivos médicos o se ha suspendido su efectividad. H. Indicación de si el acuerdo sancionador se ha adoptado por unanimidad o por mayoría, indicando en este último caso si ha habido o no votos particulares. I. Mención del recurso que puede interponerse en la forma expresada en la letra B del artículo siguiente. J. La firma del secretario de la comisión disciplinaria con el visto bueno del director. Artículo 248. Notificación. La notificación del acuerdo sancionador deberá cursarse en el mismo día o al siguiente de ser adoptado, dando lectura íntegra de aquel y entregando copia al interno sancionado en la que se contendrán los siguientes extremos. A. Texto íntegro del acuerdo. B. Indicación de que contra el mismo puede interponerse recurso ante el juez de vigilancia, verbalmente en el mismo acto de la notificación o por escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a la misma, reproduciendo, en su caso, el recurrente la proposición de aquellas pruebas cuya práctica le hubiese sido denegada. C. Fecha de la notificación y de su entrega al interno. Artículo 249. Recursos. En el mismo día, bien de la notificación del acuerdo sancionador si se hubiese interpuesto el recurso en ese momento procedimental, bien de la entrega del escrito de recurso a funcionario del establecimiento si fuese dentro del horario de oficina, o al día siguiente si se hubiese efectuado fuera de dicho horario, el director del establecimiento remitirá el expediente disciplinario al juez de vigilancia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo siguiente.
Si el recurso hubiese sido interpuesto directamente ante el juzgado de vigilancia, el director cumplimentará lo anterior en el mismo día en que sea requerido para ello por el titular de dicho órgano jurisdiccional. Artículo 250. Anotación. 1. La iniciación del procedimiento y la sanción impuesta se anotarán en el expediente personal de los internos sancionados. 2. También se anotará la reducción o revocación de la sanción, así como la suspensión de la efectividad o el aplazamiento de la ejecución de las sanciones de aislamiento. Sección 4. Procedimiento para faltas leves. Artículo 251. Procedimiento abreviado. 1. Cuando el director considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como falta leve, se tramitará el procedimiento abreviado, que deberá resolverse en el plazo máximo de un mes desde que se inició, con arreglo a las siguientes normas. A. El parte del funcionario, que operará como pliego de cargos, se comunicará al jefe de servicios y, simultáneamente, se notificará al presunto infractor. B. En el plazo de 10 días, a partir de la comunicación y notificación del pliego de cargos, el jefe de servicios y el interno expedientado efectuarán, respectivamente, la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de la prueba. C. Transcurrido dicho plazo, el director dictará resolución, con el contenido expresado en el artículo 247, imponiendo, en su caso, la sanción que proceda. 2. Cuando el jefe de servicios aprecie que los hechos pueden ser constitutivos de infracción muy grave o grave, acordará que el expediente continúe tramitándose por el procedimiento general, promoviendo el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 242 a 245. 3. El acuerdo a que se refiere el apartado anterior se notificará a los interesados para que, en el plazo de 5 días hábiles, aleguen y propongan pruebas adicionales si lo estiman conveniente. Capítulo 4. Ejecución y cumplimiento de las sanciones. Artículo 252. Efectos del acuerdo sancionador. 1. Los acuerdos sancionadores no serán ejecutivos en tanto no haya sido resuelto el recurso interpuesto por el interno ante el juez de vigilancia o, en caso de que no se haya interpuesto, hasta que haya transcurrido el plazo para su impugnación. 2. No obstante, conforme a lo establecido en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, cuando se trate de actos de indisciplina grave y la comisión disciplinaria estime que el cumplimiento de la sanción no puede demorarse, las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutadas, siempre que correspondan a los actos de indisciplina grave tipificados en las letras A, B, C, D, E y F, del artículo 108 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo. 3. Contra el acuerdo de ejecución inmediata de la sanción, el interno podrá acudir en vía de queja ante el juez de vigilancia, con independencia de la tramitación del recurso interpuesto. La tramitación de la queja y del recurso tendrá carácter urgente y preferente cuando la sanción de ejecución inmediata impuesta sea la de aislamiento en celda, en cuyo caso se procederá a su notificación inmediata al juez de vigilancia. Artículo 253. Ejecución de las sanciones de aislamiento en celda. 1. Las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a 14 días no serán en ningún caso ejecutivas, hasta su aprobación por el juez de vigilancia. 2. No obstante, en los supuestos previstos en el artículo 236.3, la comisión disciplinaria podrá acordar la ejecución inmediata de las sanciones de aislamiento en celda, cuya duración acumulada no supere los 14 días, siempre que concurran los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo anterior y sin perjuicio de que todas las sanciones impuestas deban ser aprobadas por el juez de vigilancia. Artículo 254. Cumplimiento de las sanciones de aislamiento. 1. Las sanciones de aislamiento se cumplirán con informe previo y reconocimiento del médico del establecimiento, quien vigilará diariamente al interno mientras permanezca en esa situación, informando al director sobre su estado de salud física y mental, y en su caso, sobre la necesidad de suspender o modificar la sanción impuesta. 2. En los casos de enfermedad del sancionado se aplazará la efectividad de la sanción de aislamiento hasta que el interno sea dado de alta. 3. No se aplicará esta sanción a las mujeres gestantes y a las mujeres hasta 6 meses después de la terminación
del embarazo, a las madres lactantes y a las que tuvieran hijos consigo. 4. El aislamiento se cumplirá en el compartimento que habitualmente ocupe el interno, y, en los supuestos de que lo comparta con otros o por su propia seguridad o por el buen orden del establecimiento, pasará a uno individual de semejantes medidas y condiciones. 5. El recluso internado en celda disfrutará de 2 horas diarias de paseo en solitario y, durante el cumplimiento de la sanción, no podrá recibir paquetes del exterior ni adquirir productos del economato, salvo los autorizados expresamente por el director. Artículo 255. Suspensión de la efectividad de las sanciones de aislamiento. 1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, siempre que las circunstancias lo aconsejen, la Comisión Disciplinaria, de oficio o a propuesta de la Junta de Tratamiento, podrá acordar motivadamente la suspensión de la efectividad de las sanciones de aislamiento impuestas. 2. Si la Comisión Disciplinaria, en atención a los fines de reeducación y reinserción social o a las circunstancias personales del interno, no hubiese estimado oportuno levantar la suspensión de la efectividad durante el plazo de 3 meses, de oficio o a solicitud del interno, aplicará la reducción de la sanción prevista en el apartado 1 del artículo siguiente. El tiempo de suspensión de la efectividad de la sanción de aislamiento se computará a efectos de cancelación de la sanción reducida. 3. La suspensión de la efectividad de las sanciones de aislamiento que hayan sido confirmadas total o parcialmente, directamente o en vía de recurso, por el juez de vigilancia requerirá la autorización de éste. Artículo 256. Reducción y revocación de sanciones. 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, las sanciones impuestas y sus plazos de cancelación podrán reducirse, atendiendo a los fines de reeducación y de reinserción social, por decisión motivada de la Comisión Disciplinaria, de oficio o a propuesta de la Junta de Tratamiento. La reducción consistirá en la minoración de la gravedad de la sanción impuesta. 2. Cuando se advierta error en la aplicación de una sanción que no haya sido recurrida ante el juez de vigilancia, la Comisión Disciplinaria efectuará una nueva calificación de la infracción, siempre que no implique una sanción superior a la impuesta, procediendo a su reducción o sustitución o, en caso de que no proceda sanción alguna, la revocará levantando inmediatamente el castigo y cancelará automáticamente su anotación. 3. La revocación o reducción de sanciones no podrá efectuarse sin autorización del juez de vigilancia cuando éste haya intervenido en su imposición, directamente o en vía de recurso. Artículo 257. Abono del tiempo de sanciones cumplidas indebidamente. El tiempo cumplido de una sanción posteriormente revocada o reducida en los casos previstos en el apartado 2 del artículo anterior o como consecuencia de un recurso estimado total o parcialmente, podrá tenerse en cuenta para el cumplimiento posterior de otras sanciones, siempre que éstas hubiesen sido impuestas por acciones u omisiones también anteriores a la mencionada revocación o reducción. Capítulo V. Prescripción y cancelación. Artículo 258. Plazos de prescripción de infracciones y sanciones. 1. Las faltas disciplinarias muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses, desde la fecha en que se hubiese cometido la infracción. 2. La prescripción de las faltas se interrumpirá desde que se hubiese iniciado, con conocimiento del interesado, el procedimiento sancionador, reanudándose el cómputo de los plazos de prescripción si el expediente disciplinario estuviera paralizado, durante más de un mes por causa no imputable al presunto infractor. 3. Las sanciones impuestas por faltas muy graves y graves prescribirán en los mismos plazos señalados en el apartado 1 y las impuestas por faltas leves en el plazo de 1 año, que comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza administrativa el acuerdo sancionador o, en su caso, desde que se levante el aplazamiento de la ejecución o la suspensión de la efectividad o desde que se interrumpa el cumplimiento de la sanción si el mismo hubiese ya comenzado. Artículo 259. Extinción automática de sanciones. Cuando un interno reingrese en un centro penitenciario se declararán extinguidas automáticamente la sanción o sanciones que hubiesen sido impuestas en un ingreso anterior y que hubiesen quedado incumplidas total o parcialmente por la libertad provisional o definitiva del interno, aunque no hayan transcurrido los plazos establecidos para la prescripción. Artículo 260. Cancelación de anotaciones relativas a sanciones.
1. Serán canceladas, de oficio o a instancia de parte, las anotaciones de las sanciones disciplinarias que obren en el expediente personal de los internos, cuando concurran los siguientes requisitos. A. Transcurso de 6 meses para las faltas muy graves, 3 meses para las graves y 1 mes para las leves, a contar desde el cumplimiento de la sanción. B. Que durante dichos plazos no haya incurrido el interno en nueva falta disciplinaria muy grave o grave. 2. También se cancelarán, de oficio o a instancia de parte, en el momento en que se produzca la excarcelación por la libertad provisional o definitiva del interno, las anotaciones de sanciones disciplinarias extinguidas automáticamente a que se refiere el artículo anterior. 3. Cuando fueren 2 o más las faltas sancionadas en un mismo acto administrativo o sus plazos de cancelación corrieran simultáneamente, el cómputo se hará de forma conjunta, fijándose como fecha para su inicio la del cumplimiento de la sanción más reciente y tomándose como duración del plazo el que corresponda a la más grave de las infracciones a cancelar, transcurrido el cual se cancelarán todas las anotaciones pendientes en un solo acto. 4. En los casos de no cumplimiento de la sanción por razones médicas o de otro orden no imputables al interno, los plazos de cancelación comenzarán a contarse desde la fecha en que aquella pudo haberse cumplido. Asimismo, en los casos del artículo 257, el plazo de cancelación comenzará a computarse desde la fecha en que la sanción quedó cumplida, por el abono de sanciones rectificadas en vía de recurso o reducidas o revocadas conforme a lo establecido en este reglamento. 5. Dichos plazos no se interrumpirán por la interposición de recurso contra una nueva sanción disciplinaria, cancelándose las anteriores si transcurren sus plazos de cancelación antes de que la recurrida adquiera firmeza. Artículo 261. Reducción de los plazos de cancelación. Los plazos de cancelación podrán ser acortados hasta la mitad de su duración si, con posterioridad a la sanción y antes de completarse dichos plazos, el interno obtuviere alguna recompensa de las previstas en el artículo 263 de este reglamento. Artículo 262. Efectos de la cancelación. La cancelación de la anotación de las sanciones lleva aparejada la de las faltas por las que se impusieron y situará al interno, desde el punto de vista disciplinario, en igual situación que si no hubiere cometido aquellas. Capítulo B. Recompensas. Artículo 263. Recompensas. Los actos que pongan de manifiesto buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de la responsabilidad en el comportamiento de los internos, así como la participación positiva en las actividades asociativas reglamentarias o de otro tipo que se organicen en el establecimiento, serán estimulados con alguna de las siguientes recompensas. A. Comunicaciones especiales y extraordinarias adicionales. B. Becas de estudio, donación de libros y otros instrumentos de participación en las actividades culturales y recreativas del centro. C. Prioridad en la participación en salidas programadas para la realización de actividades culturales. D. Reducciones de las sanciones impuestas. E. Premios en metálico. F. Notas meritorias. G. Cualquier otra recompensa de carácter análogo a las anteriores que no resulte incompatible con los preceptos reglamentarios. Artículo 264. Concesión y anotación. 1. En cada caso concreto, la recompensa concedida y su cuantía, en su caso, se determinará por la comisión disciplinaria del centro, atendiendo a la naturaleza de los méritos contraídos y a cualesquiera otras circunstancias objetivas o subjetivas que pongan de manifiesto el carácter ejemplar de la conducta recompensada. 2. La concesión de recompensas será anotada en el expediente personal del interno, con expresión de los hechos que la motivaron, expidiéndose a aquel certificación acreditativa de la recompensa si la solicitase.